Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Hoy sí, un día muy frío de invierno, pero gracias a Dios que podemos estar juntos para otra vez mirar la palabra de Dios. Recordando siempre de que tenemos que estar orando por nuestros hermanos, algunos familiares especialmente están afectados por el COVID y oramos, le pedimos a Dios que les guíe, que les guarde y por favor en oración, conforme hemos estado anunciando, a aquellos familiares de nuestros hermanos que están afectados. Por favor, pedimos su oración. En esta tarde vamos a mirar también a otras personas ligadas a Pablo, y es Aquila y Priscila. Son personas que hacen una tarea muy importante, dejan un ejemplo muy grande, aparecen relacionados a Pablo por primera vez en Hechos capítulo 18. Digamos que un poco tarde en los escritos, pero al tiempo de Dios y al plan de Dios para la ayuda de la obra de Dios entonces y especialmente al mismo apóstol Pablo. Estas dos personas, un matrimonio, Aquila y Priscila, dos siempre juntos, son personas que nos van a dejar, y confío que así sea, un ejemplo para nuestras vidas espirituales y nuestras vidas familiares también. En el capítulo 18, entonces, del libro de Hechos, Hechos 18, versículos 1 y la primera parte del versículo 2, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Bien, se encuentran aquí en Corinto. Aquí mismo se desata una oposición como en tantos otros casos, era normal que ocurriera, donde Pablo iba, los judíos iban detrás de él para ejercer una gran oposición en contra de este gran ministerio. Observemos esto, lo que empieza a ocurrir después del encuentro de Pablo con Aquila y Priscila es lo que ellos comienzan a ver de lo que es el ministerio. Versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Esto era un principio de comunión en el ministerio con Priscila y Aquila, juntamente con Pablo y su equipo, donde lo primero que ellos ven, de las primeras cosas que ven, es una oposición. De tal manera que Pablo toma una decisión que no es la primera, ya la había tomado antes en otros lugares, donde él dice: me voy de los judíos, ustedes están duros en sus corazones, así que me voy a los gentiles conforme al llamado que Dios le había dado. Versículo 9 al 11. El versículo 5, perdón. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Esto es muy significativo. También lo están viendo Aquila y Priscila. Un hombre entregado a la predicación, un hombre fiel al llamado que Dios le había dado. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El llamado de Pablo fue firme, él lo conocía bien, por supuesto, lo obedecía y se quedó en aquel lugar a pesar de la gran oposición que ya comenzaba a tener. Esto lo miraba Priscila y Aquila, lo veían en el ministerio de Pablo. Esto ya iba formando su carácter y su forma de ser cristiana en el futuro cercano. No eran tiempos fáciles para unirse a un apóstol, por supuesto que no. Pero el evangelio de Cristo era más importante que ellos mismos. Por lo tanto, cuando ellos ven estas cosas, las observan, ven la actitud del apóstol, ven cómo procede y ellos anhelan y desean seguir adelante, y es lo que van a hacer. Así que vamos a ver qué aprendemos de este
matrimonio, Aquila y Priscila, dos, siempre juntos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te pedimos a ti en el nombre de Jesús que estés hablando a nuestro corazón en esta porción práctica de la vida de este hombre, esta mujer, este matrimonio de Dios. Nosotros podamos tomar ejemplo de también cómo servirte, cómo amarte, cómo respetarte, cómo seguir adelante, cómo ejercer aquellos principios que tú nos has dejado en tu palabra para que podamos juntos, aquellos que somos matrimonios, aquellos que están buscando el matrimonio, oramos que les guíes para que puedan tomar y podamos tomar el ejemplo de esta pareja que fielmente caminó con Dios y que juntos le servían en todo tiempo. Así que gracias, nos ponemos delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿qué aprendemos de este matrimonio? Estas dos personas que siempre estaban juntas son nombradas en 6 ocasiones en el Nuevo Testamento. No hay más menciones, ¿sí? En 4 de ellas, de estas 6 menciones, Priscila es mencionada primero que Aquila. Y esto, aunque parezca algo muy, digamos, como se dice comúnmente, tomado de los pelos, sin embargo era significativo para aquel tiempo. Probablemente significaba que Priscila tuviese o fuese una cuestión de rango social. Bueno, Priscila era la más pudiente, podría ser. Tenía un poder material que era mayor que el de Aquila. Podía ser por eso en estas primeras menciones. O podía ser que tenía más prominencia en la iglesia. Era una mujer muy activa, era una mujer muy sociable, era más extrovertida, tal vez, que lo que fuera Aquila, por lo tanto sobresalía primero ella antes que su esposo. En muchas ocasiones podemos pensar, y lo he mencionado algunas veces, si la esposa es mencionada antes que el esposo, probablemente signifique, bueno, estas cosas difícilmente, porque no ocurre en nuestro tiempo, que tuviese, bueno, podría ser, pero no ocurren socialmente, que se mencione primero a la mujer o a uno primero por su condición social. Pero probablemente es porque sea el hombre que tenga alguna debilidad que lo cubre la mujer y eso es más expuesto. Probablemente pueda ocurrir esto, ¿sí? En este caso, varias menciones, la mayoría de ellas era la mujer mencionada, Priscila, antes que su esposo. Aquila era un judío, dice el versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila. Bueno, dice este versículo, de Ponto, una ciudad norte de Asia, y seguramente, lógicamente, por ser judío, necesitaba padres judíos. Así que un judío, no importa dónde nace, si sus padres son judíos, él es judío también. Ahora bien, vivió en Roma. Por supuesto que estos son pasado mucho tiempo, ¿sí? Vivió en Roma. Ahora estaban en Corinto. En algún momento de su historia se casaron, se conocieron con Aquila, con Priscila. Bueno, se casaron y en esta etapa de sus vidas, un tiempo fue en Roma y ahora les encuentra juntos en Corinto. Y ya comienzan a enseñarnos algunas cosas prácticas. La primera de ellas, ellos sufrieron el exilio, algo que no es fácil de vivir. Lo comprobamos cuando aquí en nuestro país nosotros hablamos con personas que son de otros países, venezolanos, cubanos y de otros lugares que vienen a nuestro país, porque su país les ha expulsado por razones políticas, por razones económicas, han tenido que salir de su país. Así que cuando hablamos con ellos, nosotros notamos que no es tan simple desprenderse de su tierra, de su país, que se sufre, que se padece. Y este es un caso, el de Aquila y Priscila, lugar que no era su país, pero allí en Corinto, ellos salieron de Roma para llegar a Corinto.
Eh, Dice el versículo 2 también, halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Y aquí está la razón. Por cuanto Claudio, emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. El exilio no es algo simple, no es algo sencillo. Y quien lo sufre, bueno, sufre lo que necesita o lo que debe sufrir, porque es un desarraigo que no siempre es bueno. Algunas personas salen de su tierra y algunos no quieren volver nunca más, ¿no? Por las condiciones que salieron. Pero otros siempre están pensando en volver, siempre están pensando en volver. Aquí era un hombre y una mujer piadosos, que asistían seguramente a las congregaciones en Roma o a la iglesia en Roma, a la cual hay una carta de Pablo, y en ese lugar seguramente hicieron arraigo, seguramente conocieron a Cristo o antes o allí, porque ya son convertidos estando aquí en Corinto, y seguramente echaron raíces muy importantes, espirituales, de amistad, con la hermandad allí en Roma. Pero un emperador echa a todos los judíos de Roma. Esto ocurre en el año 49. Y algo notable de la iglesia en Roma, que probablemente fue edificada como iglesia por algún hombre común, algún creyente común, trabajando, habiendo conocido el Evangelio y trabajando allí, porque no hay registro anterior de que algún apóstol haya fundado la iglesia en Roma y evidentemente Pablo no fue, aunque estuvo allí. Ahora bien, en el contexto histórico, en el año 49, Claudio el emperador determina que por una acusación muy grande hacia los judíos y hacia los cristianos judíos, de que ellos armaban revueltas en Roma, muy grandes, y son expulsados de Roma, por lo que entre ellos, bueno, queda la iglesia gentil, pero salen los judíos. Los judaizantes, causantes de tantos dolores de cabeza a Pablo, también estaban haciendo problemas en Roma. Esto creó un caos en la iglesia en aquel tiempo y también en la ciudad. Y lo que ocurre es que este emperador dijo, bueno, vamos a quedarnos por acá, vamos a meternos en problemas más graves, los judíos se nos van todos. Y se fueron, se tuvieron que ir. Entre ellos eran Aquila y Priscila quienes tuvieron que salir y llegan a Corinto. ¿eh? Ahora en Corinto ellos comienzan a padecer otras cosas, comienzan a sufrir el desarraigo, tienen que empezar de nuevo. Angustia y tristeza probablemente vivieron en sus corazones al menos por un tiempo. Y encuentran a Pablo, o Pablo los encuentra a ellos. ¿sí? Corinto era una ciudad muy inmoral, una ciudad de mercado y de negocios, pero las calles eran de una inmoralidad tremenda. Los lugares de inmoralidad eran tremendos. Por lo tanto, de una sociedad que tal vez no lo era tanto, era diferente por lo menos, tienen que acercarse a llegarse a otra, a construir una vida cristiana en medio de dificultades tal vez más serias todavía, juntamente con las que traía. Corinto no siempre podía ser o no tenía por qué ser el lugar adecuado para ellos. Pero ¿qué aprendemos? Dos siempre juntos. Aquila y Priscila permanecieron en aquel lugar todo el tiempo que Dios dispuso para ellos y lograron, al encontrar a Pablo, cubrir una tarea más. Ellos eran hospitalarios. En el capítulo 18, aquí mismo, versículo 3, la última palabrita allí en el versículo 2 dice, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Se quedó con ellos. Bueno, ser hospitalario no siempre es sencillo, no siempre es fácil. Si golpearan a nuestras puertas a alguien, necesito pasar la noche en algún lugar. Bueno, hoy tenemos lugares donde poder llevarlos.
pero vamos a suponer que no hubiera nada donde llevarlos, que tuviéramos que tomar una decisión nosotros hoy, ¿qué decisión tomaría? ¿Cuál sería la decisión? Porque es alguien que tiene frío, es alguien que tiene hambre, es alguien desconocido. ¿Qué haríamos? Bien, aquí era el apóstol Pablo, y recordemos algo, se encuentran, seguramente tienen una cantidad de charlas, pero parece que esto es rápido, y fue y se quedó con ellos. Necesitaba un lugar donde estar, y lo recibieron. Bien, Pablo era una persona especial, y seguramente su nombre como apóstol Pablo recorrió el mundo entonces, y llega a Corintios, y aunque sea de nombre, era conocido para Aquila y Priscila. Pero seguía siendo un desconocido al cual meto dentro de mi casa. La iglesia de entonces vivió muchas veces estas cosas, y de hecho, el mismo Antiguo Testamento requería que el pueblo de Israel cobijara a aquellos desprotegidos y que fueran hospitalarios. Los perseguidos, los no conocidos que se presentaban como enviados de Dios, tenían que ser hospedados, y para nuestro tiempo esto es tan difícil de aplicar. Es tan difícil de aplicar y lo entiendo muy bien. ¿Sí? Porque podemos meter a alguien en nuestra casa que despertamos a la mañana atados, ¿no? con nuestras bocas tapadas y después con la casa vacía. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? Pero Dios en su gracia nos va a enseñar que la hospitalidad debe ser algo a lo cual tenemos que estar dispuestos. Había una marca en la antigüedad en los creyentes que venía desde siempre. Sean hospitalarios, ayuden. Dios nos va a dar la oportunidad de hacerlo y va a haber razones verdaderas para hacerlo. O sea, si lo aplicamos a nuestro tiempo, seguramente no es hospitalidad que el esposo llegue a casa y diga, vieja, perdón, vieja, estaba pescando y estos 3 pescadores van a pasar con nosotros hoy, y unos días. Bueno, eso seguramente no era lo que estaba pasando con este matrimonio, no era eso lo que estaba pasando. O que en nuestro tiempo la esposa se vaya de shopping y vuelva a casa. Encontré a estas 3 muchachas, mis amigas, y las traigo para que estén con nosotros en las vacaciones, un par de meses. Bueno, no es esa la hospitalidad de la que habla. La hospitalidad cristiana cubre necesidades, y tal vez Dios nos dé cristianos que vengan a nuestra puerta, y no tengo por qué dudar de que vaya a ocurrir, de que necesitemos cubrir necesidades de personas realmente necesitadas. Realmente necesitadas. Es evidente que se trata de ayuda en tiempos difíciles, de hospedar, de abrigar, de dar de comer a un creyente que de verdad lo necesita, y generalmente va a ser por un tiempo. Ahora imaginemos este matrimonio. Seguramente, Aquila no llegó con Pablo a casa y le dijo, Priscila, mirá que se va a quedar con nosotros hasta que termine su ministerio. No, estoy seguro que no. Seguramente había un acuerdo entre ellos, estaban juntos en esto, para ser hospitalarios con aquellos que ellos decidieran que tenían necesidades. Así que recibieron a Pablo tomando sobre sí una responsabilidad y riesgos que podía llevar esa hospitalidad. En esto, Priscila y Aquila eran 2 que siempre estaban juntos, hospitalarios. Eran trabajadores. En forma secular, aquí mismo, en el versículo 3, tenían un oficio, ¿sí? Dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, estoy seguro que Aquila y Priscila trabajaban los 2 juntos. Hacían esta tarea juntos. Y aquí ya nos da un poco de mirada lo que, especialmente cuando los muchachos y muchachas están mirando a alguien para casarse, aquí había un matrimonio que trabajaba juntos, que su tarea la hacían juntos, estaban de acuerdo en esto también, en hacer una tarea juntos. En la forma secular, nosotros tenemos que pensar de esta manera, jóvenes,
jóvenes. Eh, bueno, yo espero no ofender a nadie, ¿no? Pero creo que es una parte totalmente, bueno, justificable para decirlo. Si una dama mira a un muchacho y ese muchacho es alguien que vive sin trabajar, que es un indolente, que no tiene ninguna iniciativa de trabajo, ese varón no es para una muchacha creciente. No lo es, simplemente no lo es. ¿Sí? Ese creyente debe aprender a trabajar con sus manos y debe aprender que tiene que sostener a esa muchacha que tal vez le está mirando con el deseo de que sea su esposa. Un varón creyente debe mirar a una muchacha y no debería mirar a una que sea desprolija, poco ordenada y poco aseada, podríamos decir. ¿Eh? Que no tenga tampoco iniciativas para mantener su condición para ser una esposa, porque refleja lo que o cómo va a ser en su propio hogar. No es que alguien viva para trabajar, porque tampoco es sano. O no es alguien que viva para pinturrajearse, porque no es sano. Pero el trabajo y el orden van juntos. Y la apariencia habla mucho de eso. Por lo tanto, cuidado, Aquila y Priscila seguramente estas condiciones las traían antes de casarse. ¿Mm? Estaban unidos también en el ministerio. En el versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila. ¿Mm? Bueno, estaban unidos en el ministerio. De aquí en adelante, seguramente lo hacían desde venir de Roma, justamente el deseo y la compañía es algo muy importante. El deseo de hacer el trabajo y acompañar es algo muy importante. Estaban unidos en el ministerio espiritual. Los que quieren estar en el ministerio, los que quieren entrar al ministerio que quiera Dios de lo que están mirando y los que están escuchando, sean muchos, que de alguna manera quieran servir a Dios. La dama que no te va a acompañar no es para ti. La dama que te va a hacer un tropiezo en tu ministerio no es para ti. Si no te va a acompañar y tú quieres servir a Dios, no es para ti. Si tú miras a una muchacha para que sea tu compañera para toda la vida, pero tú quieres servir a Dios y esa muchacha no tiene intereses en servir a Dios, no es alguien para ti. No es alguien para ti. Si ese muchacho no va delante de ti, no es para ti. Así que habla del liderazgo del varón también. Son cosas que son simples, son sencillas. Pero aquí estaba Aquila y Priscila. Estaban en el ministerio, estaban en la tarea. ¿Cómo estaban? Estaban juntos. Llegaron juntos a Roma, llegaron o salieron juntos de Roma, llegaron juntos a Corinto y ahora salen juntos en un ministerio para estar junto a Pablo. Bueno, es un ministerio el ministerio para Dios es algo que tiene que ser bien observado si quieres llevar un compañero, una compañera que te va a llevar a acompañar toda tu vida. En el versículo 24 al 26, 24 al 26, no solamente que estaban en el ministerio, sino que incluso está hablando de este pasaje de la forma del ministerio que eran capaces de hacer. Dice 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, ¿no? Porque después este hombre Apolos va a pasar a Acaya, es enviado,
Pero va con qué autoridad espiritual, con aquella que le fue enseñado, como le dice acá, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Conocía parcialmente la doctrina, no conocía todo, pero Priscila y Aquila estaban preparados, estuvieron 1 año y medio con Pablo, trabajando con él, escuchándolo, se preocuparon en aprender y después de hace 1 año y medio pudieron tomar a un hombre con mucho fervor, con mucho deseo, poderoso en las escrituras, dice el versículo 24, elocuente, y conducirlo sabiamente hacia la verdad bíblica. Es grandioso, ¿no? Es grandioso. Se prepararon, se prepararon. Eran trabajadores no solamente en forma secular, con tiendas, sino que espiritualmente tenían un ministerio que lo podían sabiamente desarrollar. También en esto, Priscila y Aquila eran dos siempre juntos. También eran obedientemente flexibles, obedientemente flexibles. Nosotros tenemos planes para nuestra vida. Los planes los hacemos de a dos, ¿no? Los matrimonios. Así que planificamos algo y decimos, esto va a ser lo que queremos hacer hasta el final de nuestro tiempo. Pero siempre tenemos que tener un margen de flexibilidad, porque es imposible que todo lo que deseemos se llegue a cumplir. En este caso, cuando miramos en el capítulo 18, versículo 19, ellos salen de Corinto con Pablo y dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y cuando nosotros miramos todo el contexto, Pablo sale y ellos quedan, probablemente ayudando a fundar o a levantar la iglesia en Éfeso. Eran flexibles con lo que Dios al final le quería mostrar que era lo mejor. Quedaron allí. Éfeso era una ciudad complicada también, bien complicada. La diosa Diana era la diosa del amor. Era un culto profundamente inmoral, degradante de la mujer. Degradante de la mujer. Miren, si hoy en nuestro tiempo habláramos en contra de esto que ocurre en alguna parte en el mundo, dirían, pero esto es cultural. Y Dios dice que es pecado, por eso podemos hablar en contra de eso. Así que, hermanos, cuando ellos llegaron a una cultura pervertida, ellos tenían que luchar no contra una cultura, sino contra el pecado. La prostitución inundaba las calles, el espiritismo, cualquier forma diabólica para detener el evangelio, era lo que se podía ver en cada esquina en Éfeso, además de muchísimas otras cosas más. Pero allí llegaron este matrimonio, Aquila y Priscila. Otra vez, aquí en medio de esta terrible sociedad, dos siempre juntos. Fueron obedientes al apóstol, flexibles en sus deseos personales. La gloria del Evangelio era mayor que sus propios intereses. Podríamos decir, si ellos quedaron allí, para nosotros y para otros hermanos en otros lugares, que no sabemos qué es lo que Dios dispone para cada uno, pero quédate donde Dios te pone. Y si Dios te abre puerta para salir, tienes que salir. Hay que salir. Si Dios da la oportunidad de hacerlo. En algún momento puede ser huir, porque viene la persecución. Y si viene la persecución, hay que huir. No hay vuelta. No te hagas el valiente, porque los ejemplos bíblicos son que los cristianos, cuando los persiguieron, huyeron y llevaron el evangelio a otros lugares. Pero ellos quedaron para servir y para dar la palabra aquí en Éfeso, en medio de especialmente una gran inmoralidad. No era simple caminar por estas calles llenas de pecado. Imaginemos la tentación terrible que sería especialmente para el varón, en este caso, pero la compañía de su mujer para apoyarlo en todo. Priscila y Aquila eran dos siempre juntos. Algo más que vemos en ello. Su casa era un centro de adoración. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16,
Primera de los Corintios, Romanos 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. En su casa, ¿no? La costumbre de aquel tiempo, porque los salones, los edificios para iglesias, recién se comienzan a construir, tarde en el siglo II, siglo III, por lo tanto, siempre las reuniones serán en casas de familia. Y aquí, Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa, no eran los dueños, era una iglesia del Señor. Lo que significa esto es que abrieron las puertas de su casa, abrieron la intimidad de su hogar, no repararon en abrir sus puertas, la abrieron porque querían un lugar de adoración dentro de sus puertas. En Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 5, está hablando de Aquila y Priscila, versículo 3, 4 y el 5, también dice, saludad también a la iglesia de su casa. Donde estuvieron, parecieron estar sirviendo con su hogar. Por supuesto que en mi tarea aquí en esta zona, jamás me voy a olvidar que la iglesia comenzó en los hogares de las familias aquí, ¿sí? Recuerdo 1, 2, 3, 4, 5 hogares por lo menos, que fueron los que, 6, los que abrieron sus puertas para que la iglesia comenzara a vivir como iglesia, por lo cual estamos tan agradecidos a cada hermano. Priscila y Aquila eran iguales, ellos iguales que tantos y tantos hermanos de la época, abrían sus puertas para servir al Señor en cultos de adoración. Estuvieron en Corinto, estuvieron en Éfeso, estuvieron en Roma, lugares donde posiblemente en cada uno de ellos su casa era un lugar de adoración. Era para la adoración y para la formación de buenos creyentes. Buenos creyentes. No es simple esto. Para nuestro tiempo pudiera ser un poco más fácil porque, bueno, los salones se levantan, ¿verdad? Entonces la gente no tiene que ir a una casa. Sin embargo, no es mala idea de que todavía se comiencen las congregaciones en lugares que sean hogares. Pero no es fácil, no es fácil que alguien abra su puerta y que, bueno, cualquier persona entre en su casa. Algunos inconvenientes hemos tenido también con estos asuntos. Ahora bien, Aquila y Priscila parecían no tenerlos. Y 2 veces se mencionan la iglesia en su casa. ¿Qué pasaba aquí? Ellos tenían un corazón abierto, una mente abierta, dispuesta para el Señor, dispuesta para adorar y dar aún sus propiedades para que ellas sirvan para adorar al Dios de los cielos. Una cosa estoy seguro. Aquila y Priscila también en esto eran 2 que siempre estaban juntos. Y una cosa más. Hay un reconocimiento del gran apoyo y el gran servicio que tuvieron este matrimonio para la obra de Dios en aquel tiempo que fue muy conocido. Su compromiso incondicional en Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4. Dice así: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, aquí ya están en Roma, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Bueno, un reconocimiento como estos es tremendo, ¿no? Compromiso sin poner condiciones.
expusieron sus vidas por Pablo. No fueron los únicos. Hubieron otros de los que se habla y se dice en la escritura que fueron capaces de exponer sus vidas. Ahora, ellos lo hicieron, lo hicieron. Tenían un compromiso tal con el ministerio junto a Pablo que no les impidió que si había que exponer la vida, se expusiera al fin. Dejan una huella impresionante en la historia de la iglesia. Todas las iglesias de los gentiles de entonces tenían que decir gracias Priscila y Aquila. Qué reconocimiento, ¿no? Qué reconocimiento. Evidentemente era un matrimonio que honraba a Dios, que glorificaba a Dios y que era reconocido por tantos y tantos lugares. En Hechos capítulo 18, volvemos otra vez allí, compromiso incondicional, se muestran las palabras a los romanos y aquí también en Hechos en un relato específico. Hechos 18, versículos 12 y 13, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Miren versículo 18, aquí mismo. 18. Vamos a leer el 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. ¿Qué quiere decir? Estaban en medio de los problemas serios que había cuando se predicaba la palabra de Dios. En este evento pudieron sufrir algún impacto físico y en otros, evidentemente, sí, por lo que dice Pablo. Expusieron sus vidas en el ministerio juntamente con Pablo. Así que se comprometieron incondicionalmente junto al ministerio de Pablo para servir a Dios. También notamos en ellos, en ese apoyo, la preeminencia humilde que tenían ellos. Ya hemos leído, vamos a 2 Timoteo 4, 19. ¿Cuántas menciones dijimos que hay en todos los libros? En total, hay 6 menciones, 6 nada más. Dice 19, saluda a Prisca y Aquila y menciona a otras personas. Prisca Priscila es el diminutivo de Prisca, así que sería como nosotros decir Priscilita, que Priscila ya es un diminutivo, así que sería Priscilita, Priscilita. Es extraño, ¿no? Al pasarlo a otro idioma. Así que Prisca sería ella, Priscilita le dirían por todos lados, cuando dicen Priscila, ¿sí? Están mencionados brevemente aquí. Yo creo que es evidente por tan pocas menciones y tantas veces que tal vez ellos decían, Pablo, no queremos resaltar en nada, no queremos figurar en nada, dejanos así que estamos bien, si pasamos desapercibidos mejor. Así que cuando Pablo escribe las cartas, tenemos que tomarlo desde este lado, saluden a Aquila y Priscila. Ellos expusieron su vida por el ministerio. Estuvieron en tal lugar junto conmigo. El relato de Lucas allí en el libro de los Hechos. Pocas veces nombrados. Grandes menciones. 6 grandes menciones. Juntos a todos lados. Para terminar siempre 2 juntos. Aquila y Priscila. Son cosas simples, sencillas, pero por algo están en la escritura, ¿no? Y por algo están escritas para nosotros, para el pueblo de Dios. Así que les voy a reiterar estos puntos de estos 2 que siempre estuvieron juntos. Sufrieron el exilio, sufrieron el exilio. No sabemos qué es lo que nos va a pasar. Pero si la iglesia en Uruguay tuviese tiempo de sufrimientos directos, tal vez un exilio,
sea posible para nosotros. Ahí entenderemos y miraremos que Aquila y Priscila, junto con otros tantos, fueron valientes y los sobrellevaron. Eran hospitalarios. Tal vez en esa hospitalidad vamos a recibir de otros lugares, o tal vez de nuestros propios lugares, personas que por ser cristianos padecen y sufren, y van a golpear nuestras puertas. Y necesitamos, como lo hicieron los incrédulos, cobijar a cristianos para que vivieran, porque son personas. Eran trabajadores. Un espejo para los cristianos jóvenes de nuestro tiempo, de mirar personas que son activas, que aman a Dios y que quieren hacer una obra para Él. Eran obedientemente flexibles. No podemos nosotros sostener todos los planes que tenemos. No somos capaces, no tenemos el poder de hacerlo. Tenemos que ser flexibles a lo que Dios quiera de nosotros. A veces nos va a guiar un pastor, a veces nos va a guiar un hermano maduro, a veces nos van a hablar 2 o 3 jóvenes que tienen un pensamiento correcto acerca de cierto hecho, cierto asunto. Seamos flexibles, porque Dios quiere tratar con nosotros en ese momento. Su casa era un centro de adoración. Bien, hoy tenemos templos, tenemos lugares, pero la iglesia es la que adora, los creyentes son los que adoran. Si no tendríamos o no tuviéramos en un tiempo un lugar donde congregarnos, entonces la iglesia sigue viva. Si hubiera persecución, la iglesia existe aún. La adoración tiene que ser llevada adelante. Pero si nuestros hogares debieran servir para reunir gente, deberíamos estar dispuestos a que esto ocurra. No buscamos el reconocimiento, necesitamos ser humildes, pero seremos reconocidos por Dios, antes que nada, si hay un compromiso incondicional y si somos humildes delante de Él. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga y Dios nos ayude a imitar un poquito lo que era este matrimonio. A verlos, a examinarlos y a cubrir esas necesidades que ellos pudieron cubrir en otros y a ser un poquito parecidos a ellos. Está escrito, suena frío, pero cuando lo traemos a la aplicación de nuestras vidas, vemos que fueron héroes muy grandes que lamentablemente estamos lejos de ser como uno de ellos. Así que Dios nos dé su bendición, Dios nos dé su gracia. Si tenemos oportunidades de cumplir alguno de estos pasos, de estos ejemplos, entonces tenemos que hacerlo. Que Dios se glorifique en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Le damos gracias a nuestro Dios nuevamente por ver ahora este matrimonio. Oramos que los matrimonios más jóvenes, también nosotros los más grandes, podamos tomar de la vida de Aquila y Priscila lo que ellos nos enseñaron, especialmente eran 2 siempre juntos, y que así nos vea el mundo como matrimonios, que así vea nuestras familias cristianas, matrimonios cristianos que son fuertes, unidos, deseosos de servir a Dios. Así que, Padre, que tú nos ayudes y hables a nuestro corazón. Y aun cuando hay cosas distintas en el pensamiento de un hombre y una mujer, podamos llegar a acuerdos que van a ser aquellos que van a honrarte y te van a glorificar a ti. Padre, ten misericordia de nuestros matrimonios, de nuestras familias. Tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Y bendice tú y ayuda a aquellos hermanos y hermanas que están deseando el casamiento, el matrimonio, para que tú les guíes bien, para que ellos puedan tomar, como Aquila y Priscila eran, tomar el ejemplo, para que por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios puedan servirte de la mejor manera. Que la gloria sea a ti en todo. Te adoramos, te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Regálanos una buena semana, regálanos muchas oportunidades para testificar de Cristo y ayúdanos a edificar, cada uno edificar el pueblo de Dios, para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno. Una gran semana entonces. Esperamos encontrarnos pronto, si Dios permite. Muchas gracias.